Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26, leamos juntos. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Vamos a leer otra vez, perdón. Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Leamos. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Yeshua en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. ¿Qué me pueden decir de lo que acabamos de leer? ¿Qué entendimos? No vayan a leer otra vez, es que cuando uno tiene fe, ¿qué? Sana, todo se concede, bueno, bien, sí, eso es algo bueno. Fíjese cómo usted puede agarrar algo, digamos muy general, cuando lee, sin necesidad de repasar. Yo trato siempre que no tengamos que estar como volviendo a leer. ¿Sabe por qué? Yo creo que aquí, Willy, gracias. Porque a veces cuando usted lee una sola vez, entiende lo que debe entender o lo que usted quiere entender. Y ahí hay un problema, porque no es lo que yo quiero entender, sino lo que la palabra realmente dice. La idea sería que cada vez que usted lea, una sola vez entendiera el mensaje y captara lo que el Señor le quiere decir. Para eso es que usted y yo debemos orar siempre antes de leer, como Señor, háblame. Porque mire, por cosas como esas es que hay tantas doctrinas y tantas cosas extrañas. Bueno, sí, para que puedan ver la pantalla. Gracias, Luchito. Pongámosla un poquito para acá. Ya ahí Willy me va a arreglar eso. Gracias, Willy. Muchas gracias por el favor. Qué pena que no lo dije antes. Como que no pensé que lo fuera. Y puede que lo pongan y no lo use, y perdón. Pero espero que sí lo use. Usted me puede preguntar, ¿listo? Hoy usted me puede preguntar. Hágame preguntas del tema, ¿no? No me vaya a preguntar cosas fuera del tema. Pregúnteme sobre el tema que podemos preguntar, porque la idea es que usted se vaya hoy entendiendo lo que vamos a hablar. Estábamos leyendo en Mateo capítulo 9, versículo 18. Y ahí estaba hablando de lo que ya les hice, la pregunta que les hice y lo que ustedes me respondieron bien. Ahora, quiero que nos fijemos en algo importante. Estas personas tienen algo en común, que fue lo que dijeron la hermana Patricia y la hermana Clarita. Era la fe. ¿Ya? Y si usted quiere hablar de fe, podemos hablar mucho tiempo sobre eso y no nos vamos a centrar en la fe en este momento, más adelante sí. Pero quiero que usted vea lo que estaba pasando ahí. Yeshua dice el versículo 18, mientras él les decía estas cosas, ¿cuáles cosas? Yo quité el vaso para que no se cayera ahí. Fíjese lo que dice ahí, mientras él decía estas cosas. Yo le pregunto, ¿cuáles cosas? Bueno, entonces, ¿se da cuenta que usted tiene muchas interpretaciones para eso? Entonces, correcto, Angelita. Entonces, usted simplemente para no ponerse a inventar cosas, ¿usted qué hace? Pues mira el contexto, o sea, lee un poquito atrás. ¿De qué estaba hablando él? Dice, la pregunta sobre el ayuno en el versículo 14. Exacto, entonces estaba hablando de algo importante. Lea conmigo un poquito atrás. Versículo 14 de Mateo 9. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mire esto, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino en nuevos odres, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente.
Entonces, cuando la Biblia dice, mientras Él les decía estas cosas, usted ya sabe qué era lo que Él les estaba diciendo, lo que acabamos de leer. No tenemos que ponernos a filosofar y pensar y, Señor, danos la revelación porque está ahí atrásito. Correcto. Entonces, como muy bien clarita. Entonces, como no leímos sino solamente este pedacito, no podemos entender el hilo que lleva el Señor. A lo que yo lo estoy tratando de llevar es a eso, a que siempre lea un poquito antes para entender qué es lo que está sucediendo. Porque todos se dieron cuenta que todos se fijaron en la fe nada más. Nadie se dio cuenta que decía mientras él decía estas cosas. ¿Cuáles cosas estaba diciendo? Pues ya usted vio lo que él estaba diciendo. Estaba hablando de el vino y de un paño. Hizo dos ejemplos de lo mismo. ¿Se dio cuenta? Solo que en uno utilizó un paño y en el otro utilizó un vino. Estas dos cosas son referencias que ellos tenían muy claras porque venían dentro de la cultura. Sabían de qué estaban hablando. Por eso el Señor usaba esos ejemplos. Ahora, yo lo que quiero que usted vea ahí es la fe que ellos tenían en las palabras de Él, en lo que Él estaba diciendo. Pero hay otro punto importante, Yeshua iba caminando. Se cuenta que mientras Él decía estas cosas, entonces le dijo. O sea, Él iba a hacer algo. Y en el camino mientras Él iba, llegaban y llegaban. Para que llegaran a Él tenía que haber algo importante. Pues tenían que saber quién era Él, porque si no, no iban a llegar a Él, ¿verdad? Entonces, mientras Él iba caminando, la gente llegaba y se le acercaba y sabían que Él podía hacer algo. Lea conmigo Salmos capítulo 95, que fue lo que leímos al principio, lo que leyó Luchito. No vaya a perder Mateo porque estamos hablando de Mateo. Pero si lo perdió, pues lo vuelve y lo busca. Salmos 95, vamos a leer desde el versículo 7. Salmos 95, verso 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Ojo a eso. Ahí dice, ustedes son el pueblo y yo soy ustedes son ovejas de su mano, pero después dice, si oyereis hoy su voz. Mire, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Amparito estaba orando esta mañana eso, ¿se dio cuenta? Como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en ¿qué? En mi reposo. La predicación del día de hoy yo le puse entrando en el reposo. Y le puse entrando en el reposo porque la única manera para entrar en el reposo es no endurecer el corazón y oír la voz del Señor. Eso es simple. No voy a hablar del reposo como tal, pero quiero decirle algo muy general de esto. En la Biblia cada vez que habla de reposo, habla de varias cosas. Tiene que ver el contexto. A veces habla de reposo como el día de reposo, o sea, el día de hoy. A veces habla de reposo como el día que el Señor reposó en el Génesis, pero también habla de reposo como en el día final en el que usted va a reposar de todo. O sea, hablando del momento glorioso, del momento final, como estábamos cantando hoy, cuán glorioso será la mañana, ese sería el reposo. Si no lee Apocalipsis, ahí le explica eso bien. Entonces yo lo que le quiero mostrar por medio de la palabra hoy es eso, que entremos en ese reposo. Nosotros a veces nos afanamos mucho por lo que estamos haciendo bien y mal en cuanto al Señor. Y nos desesperamos y eso no nos permite estar en una tranquilidad en cuanto al Señor que estamos haciendo las cosas bien. Voy a ir desarrollándole la idea en lo que va de la predicación para que usted me entienda. Quiero que tenga claro hacia dónde vamos, que es entre en el reposo. Y hacia allá vamos. Es que hay diferentes niveles de fe. Usted se dio cuenta ahorita ahí que uno le dijo, por favor ve a mi casa y ora por mi hija. Pero ahí más abajo hay otra que dijo, si yo voy y toco el borde, ¿se da cuenta que hay diferentes niveles? Uno dijo, yo sé que si tú vas y oras. Otra persona dijo, no, yo sé que si lo toco. Otro dijo, Señor, tú solamente desde aquí di la palabra. ¿Se da cuenta? Hay un montón, lea conmigo, por favor, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, versículo, vamos a leer desde el 3. Si usted quiere entender bien el contexto, lea desde el 1, yo voy a leer desde el 3.
Ezequiel capítulo 47, versículo 3. ¿Lo tiene, mi hermano? Voy a leer, dale. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Vamos a dejar hasta ahí. Usted puede seguir leyendo el resto del capítulo. Entonces yo me acuerdo que a mí me enseñaban sobre esto. Incluso hay una canción que dice eso, ¿no? Que quiero nadar en tu río. Y que existen aguas a las rodillas, a los lomos, pero que él quería nadar en aguas profundas. Eso dice la canción. Y a mí me enseñaban que eso estaba hablando sobre eso que le estoy diciendo, de los niveles en el que cada uno de nosotros está en cuanto al Señor. Si estamos hablando del río del Espíritu, yo estaba diciendo eso hoy y no me acordaba. Si estamos hablando del río del Espíritu, pues usted va a querer nadar en el río del Señor, porque quiere estar como metido en él. ¿Sí me hago entenderla como el ejemplo? Como si usted sabe que el río es el Señor y usted quiere estar en él, pues usted tiene que entrar a medida, y usted verá en qué medida va a entrar. Entonces acá está diciendo que él iba caminando, y primero el agua le dio a los tobillos, y después a las rodillas, y después a los lomos. ¿Entiende los niveles de fe que pueden haber? Y cada uno de nosotros puede estar ahí, no solo hablando en cuanto a la fe específicamente, sino en cuanto al Señor, en lo que usted quiera, en el conocimiento, en el andar con Él. Cada uno lleva un proceso. Entonces yo no le puedo pedir a la persona que hasta ahora le llega el agua a los tobillos, que haga, actúe o hable como una persona que le llega el agua hasta los lomos, o sea, hasta aquí, hasta los hombros. ¿Es claro eso? Y es importante que entendamos eso hoy, porque si nosotros queremos profundizar en el Señor, que es lo que cada día pues tratamos de hacer nosotros desde aquí enseñando la palabra, es que usted pueda capacitarse y pueda aprender más, no para que tenga conocimiento en la cabeza, sino para que usted con el conocimiento pueda llegar a amar al Señor. Porque es que lo que produce el conocimiento es que usted ame al Señor. Porque cuando usted conoce al Señor se va enamorando y enamorando hasta que usted lo ama. Y cuando usted ama ya empieza a entender un montón de cosas que se desprenden de ahí para abajo. Que eso es lo que vamos a ver en un ratito. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo puedo aumentar yo el conocimiento del Señor? Le pregunto, ¿cómo? Bueno, el conocimiento, ¿cómo lo puedo aumentar? Escudriñando o leyendo la palabra. Bien. La fe, ¿cómo la puedo aumentar? Orando, leyendo, actuando, creyendo. Bueno, bien. Entonces, momento. ¿Yo puedo aumentar el conocimiento y la fe de la misma manera? O sea, de la misma manera quiere decir leyendo la palabra. ¿Sí? Sí, entonces no lo aumentemos. La pregunta concreta. ¿Yo puedo aumentar el conocimiento del Señor y aumentar mi fe leyendo la palabra? Listo, era hasta ahí. Esa era la respuesta. Ahora, ¿cómo puedo aumentar yo mi amor al Señor? ¿Cómo lo puedo aumentar? ¿Igual? Otra vez. Entonces, las tres las puedo aumentar leyendo la palabra. ¿Sí? Muy bien. Si no tenga miedo de responderme, tranquilo. Porque yo no le estoy preguntando nada que sea fuera de lo común, porque usted me podría responder desde su propio andar, desde su propio conocimiento. O sea, sí, yo he aumentado el conocimiento leyendo. Sí, mi fe se ha aumentado leyendo. Sí, el amor al Señor se ha aumentado leyendo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué dudan en contestarme? ¿Se da cuenta? Ah, correcto. Pero entonces, exacto. Entonces, ¿a qué voy? A que nosotros a veces necesitamos algo concreto y nos vamos por allá. Cuando estamos es algo aquí. Por eso les dije, no se vayan más allá. La respuesta concreta es, ¿se puede aumentar en esas tres cosas solo leyendo la palabra? Sí. Correcto. Entonces, entiende que todo empieza por conocer. Pero usted empieza a leer las escrituras, entonces empieza a aumentar en las tres. ¿Por qué? Porque usted lee, por ejemplo, este pasaje de la fe. Usted está conociendo quién es Yeshua. Está viendo quién es, lo está conociendo. Entonces está aumentando su conocimiento.
¿Está aumentando su fe? Claro, porque usted está viendo que él solamente dijo y pasó lo que iba a pasar. Y está aumentando su amor porque usted sabe que él puede hacer lo mismo en usted. Solo leyendo el pasaje de la escritura tuvo las tres. Claro, hay cosas que vienen más adelante después de eso. Pero usted tiene ese común denominador en las tres, usted puede entender qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ya vamos a ver entonces que esos tres aspectos son generales. Pero si hablamos solo del amor, ¿cómo puedo yo aumentar el amor hacia el Señor? Sacando, ya tenemos el conocer la palabra. Después de eso, ¿qué sigue? Sí. Conocer la palabra, ¿qué quiere decir? Díganme. Y cuando conoces, ¿qué pasa? Y cuando lo ama, ¿qué hago? Juan capítulo 15, perdón, Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ojo a esto. Porque usted puede aumentar en las tres con la lectura de la palabra. Pero si usted quiere aumentar el amor hacia el Señor, tiene que hacer algo claro: guardar los mandamientos. De ahí no hay otra. O sea, no hay otra manera de amar al Señor en lo sumo que guardar sus mandamientos. Usted puede leer la palabra todos los días. Mire, yo conozco gente que que lee la palabra todos los días. De allá que guarde los mandamientos, no sé, podría dudarlo bastante. Entonces, como estamos hablando de entrar en el reposo, quiero hablar un poco de los mandamientos, porque es que ahí es donde entra el problema de todas las personas que siguen al Señor de alguna manera. Hablo de todas las religiones que practican algo en cuanto a Dios. Y es en qué punto están guardando los mandamientos o no. Y entonces usted empieza a hacer una balanza, no, pero es que yo hago estos, pero me faltan estos. Yo hacía un grupo de estudio, y en el grupo de estudio había una señora que decía, empezamos a hablar solo de los 10 mandamientos. Y hablábamos, decía, me voy rajando en 4. Todo el tiempo lo decía. Y como a los 3 meses dijo, ya solo me rajo en 2. Y al tiempo dijo, no, solo me rajo en 1. Pero es que no puedo. Hablando de Shabbat. Es que no, es que el sábado y el mercado. Entonces yo veía el afán de ella de cumplir como fuera, pero entonces estaba convirtiendo en una carga en lugar de algo de amor. ¿Entiende por qué no estaba bien? Porque estaba haciéndolo por el lado que no era. Pero eso es algo que nos puede pasar a todos nosotros. De verdad que eso nos puede pasar mucho. Lea conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 6. Yo voy a tratar de ir rápido, pero despacio. Es decir, voy a ir rápido, pero tratando de puntualizar lo que más pueda para que nos rinda el tiempo. Quiero que me pongan mucha atención, por favor, porque aquí voy a empezar a desarrollar toda la predicación. Entonces, por favor, esté atento. Si no entiende algo, levante la mano y lo hacemos nuevamente. ¿Le parece? Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Elohim de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Vamos a dejar hasta ahí. Ponga mucha atención, por favor. Ahí dice que estos pues son los ¿qué? Los mandamientos. Voy a usar el negro para que todos puedan ver. ¿El rojo será que todos lo ven? Joe, eso es lo que quiero que me ayudes a hacer, por favor, allá. Mandamientos. Bueno, voy a ponerlo por acá.
estatutos y por aquí decretos. ¿No se ve? Mandamientos, estatutos, decretos. Si no pueden ver los que están allá, háganse por aquí o acá, porfa. O sea, si no pueden ver desde allá, tranquilos. Si ven, no se preocupen, pero pueden hacerse aquí o acá. Entonces, ¿está claro esto, sí? Ay, usted lo leyó conmigo, lo leímos. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque en Juan capítulo 14 dice que si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Ah, bueno, sus mandamientos, y no más. Eso es lo que dice Juan 14. Pero Yeshua dijo eso allá en Juan 14. Pero acá la Biblia dice, estos son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Elohim mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Se contradicen o no se contradicen? ¿Sí o no? Ah, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Se acuerda del contexto? ¿Se acuerda de todo lo que hemos hablado de la cultura? ¿Será que estos son diferentes a estos y a estos? Es difícil, ¿no? Decidirse. Entonces, bueno, ojo a esto. Entonces, estos pueden ser diferentes a estos y pueden ser diferentes a estos, pero en conjunto todos son mandamientos o son mandatos. Lo que pasa es que la Biblia los separa así para poderlos entender, pero todos son mandamientos o todas son eh, ordenanzas o normativas que el Señor quiere que sigamos por alguna razón específica. ¿Ya? Entonces, cuando Yeshua está diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos, más abajo dice, el que me ama mi palabra guardará. Mi palabra no es la mía, sino la que el Padre dio. Entonces, el Padre que dio mandamientos, estatutos, decretos. ¿Se da cuenta que no se contradice? Las palabras que mi Padre dio. Ahí dice, Señor. Cuando el Padre Eterno creó al pueblo de Israel, le dio como una constitución. Sí. Para un pueblo. Y si nosotros miramos las constituciones, están llenas de mandatos, de decretos, de estatutos, de parámetros, de explicaciones, Artículos. hay muchas cosas que están ahí dentro de la parte legal. Entonces, cuando yo entiendo que cuando el Señor Yeshua habla de mandamientos, está hablando de toda la constitución. Correcto. Que el Padre Eterno estableció para su pueblo. Entonces no tiene que decir estatuto, decreto, tal cosa, sino toda la constitución del pueblo del rey. Muy bien, gracias. Es correcto, está todo metido dentro de como si fuera un compendio, un librito, como era la Constitución. Pero, eso es verdad, pero es importante aclarar algo. Aunque son dentro de lo mismo, sí son diferentes. Y eso es lo que quiero que usted hoy entienda para poder seguir en la predicación. ¿Ya? Entonces, por favor, no se vaya a perder. Si no entiende algo, me avisa, pero no se pierda porque es importante. Entonces, dentro de los mandamientos, voy a hacerlo aquí y aquí para que me alcance. Dentro de los mandamientos, ¿qué estará? Pues los 10 mandamientos, muy bien. 10 mandamientos. ¿Qué más cree usted que hay? Voy a poner aquí. Sí, voy a poner aquí 1. 10 mandamientos, voy a poner aquí 2. ¿Qué dijo la hermana Elenita? Bien, voy a poner acá fiestas. Fiestas o... sí, fiestas, me gusta más fiestas. ¿Y qué más podría estar aquí? En el tercero. Entonces voy a poner leyes de comida. ¿Listo? Sí, es que no estoy viendo bien. Uy, pero estoy bien torcido, ¿ah? Ya. Torcido en cuanto a la línea. Ojo a esto. Estos mandamientos que usted ve aquí arriba son para absolutamente todo el pueblo de Israel. Para todos. Si usted quiere leer sobre eso, entonces, a ver. Los 10 mandamientos están en, qué pena, en Éxodo 20. Esto está en Levítico 23. Y esto está en Levítico 11. Para los que están anotando.
y porque yo lo voy a escribir allá ahorita en el computador. Entonces, si usted quiere leer sobre eso, en esas citas bíblicas está. Ojo a esto. Toda persona que siga al Elohim de Israel y a Yeshua como el Mesías, debe seguir esto. Esto que está aquí es para absolutamente todos. Todos, todos. Entonces, ABC de seguir al Señor, esto que está aquí. Entonces, cuando una persona llega por primera vez a la iglesia y quiere seguir al Señor, ¿usted qué tiene que decirlo, hermano? Es que tiene que usar tzitzit y tiene que circuncidarse y tiene que... No. Usted lo que tiene que enseñarle es esto. Ame a Yeshua por encima de todas las cosas. ¿Y él qué dijo? Que si usted lo amaba a él, tenía que guardar sus mandamientos. ¿Cuáles? Ya sabe cuáles son. Estos. Esto es el ABC de nosotros, mi hermano. Los 10 mandamientos. Entonces vaya a Éxodo 20. No te harás dioses ajenos. Y arranque. El Shabbat. Y todo lo que siga ahí en adelante. Después hablamos de los 10 mandamientos concretamente. Eso ya lo hemos hablado aquí, sin embargo después lo hablamos bien. Ojo con las leyes de la comida. Ay, es que, ¿por qué? Es importante. Vaya, por eso le puse la cita bíblica para que usted lo estudie en su casa. Y las fiestas. Ya hemos hecho las fiestas aquí. Porque el Señor dijo que esos eran los mandamientos que todas las personas, todos los del pueblo tenían que cumplir. Tan raro, Samuel, si usted va y lee las predicaciones de los apóstoles, ellos predicaban esto. Acuérdense del concilio, cuando están allá con Pablo y con Pedro. Entonces peleaban unos con otros. Es que usted le dice que no se circunciden, usted dice que sí, que no. Él dijo, mire, vamos a hacer algo normal para todos, para todos. Vamos a decirle a la gente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué más dice? ¿Quieren leerlo mejor? Hechos capítulo 15, para que usted vea que no nos lo estamos inventando. Hechos capítulo 15, versículo 19 en adelante. Para contextualizar un poquito, es que había una discusión bien grande en ese tiempo. Habían dos casas muy importantes en esa época, como dos doctrinas dentro de Israel. Habían dos rabinos que eran muy reconocidos y tenían como dos puntos diferentes de la escritura. Entonces había una casa que se llamaba la casa de Shammai, del rabino Shammai, y la otra casa que se llamaba el rabino Hillel. Entonces la casa de Shammai decía que si los gentiles se querían convertir al judaísmo o a ser parte del pueblo, tenían que cumplir 14 leyes. Y esas 14 leyes, en lugar de acercarlos, lo que hacía era cerrar la puerta, porque eran tan estrictos que nada de la gente no se podía llegar. Había la otra parte que era la casa de Israel, que era más, ¿cómo se dice?, más liberal, no era tan cerrada, era tan centrada. Entonces, la casa de Israel, por ejemplo, ahí están las vemos en la Biblia los fariseos y los saduceos, más o menos representando a esas dos casas. ¿Sí? Entonces, es muy bonito cuando ustedes de verdad quieran profundizar en ese tema, si quieren entender las cartas paulinas, léanse esas diferencias que Pablo les está hablando es a esas personas que los están diciendo que los judíos, que los gentiles, si quieren entrar a ser parte del pueblo de Israel, tienen que cumplir esas normas. Y él le dice que no. Y Pablo llega y les dice que no es así, sino solamente es porque la promesa ha sido dada para todos los que creen en Yeshua. Entonces es muy fácil entrar a ser parte del reino. Entonces, por eso es la controversia tan grande que tienen. ¿Cómo usted, un judío, está enseñándole que para entrar a ser heredero de todas las partes del reino, solamente es creer en Yeshua y listo? Ya, pero eso no era todo. Que Pablo les decía que ese era el comienzo, creer en Yeshua, pero después tenían que empezar a ser parte del pueblo, a cumplir las normas de la Constitución. Claro. Tranquilo, no, gracias. Resulta que si hacemos un resumen de todo lo que el pastor acaba de decir, lea conmigo
capítulo 15, verso 1. Entonces, de Hechos capítulo 15, Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pare ahí. ¿Cuál es el problema? Que le estaban enseñando a la gente que la única manera de ser salvos era ¿cómo? Circuncidándose. Y eso no era así. Eso era lo que estaba explicando el pastor, que es una de las 14 normas. Entonces ellos estaban predicando eso. O sea, si usted quiere ser salvo, usted tiene que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Entonces ya estaban molestando. Entonces ya eran cosas doctrinales que estaban haciéndole daño a la iglesia primitiva, a los hermanos que querían creer en Yeshua, pero que ya les estaban diciendo tiene que hacer esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué quiero hablar hoy de esto? Usted necesita saber cuáles son las cosas que dice la Escritura realmente y cuáles son las que se están inventando por ahí por malinterpretar lo que dice la Biblia. Hoy vamos a ver un pequeño ejemplo de eso, para que usted pueda entender por qué pasa. Entonces acá estaba pasando eso. Ojo, entonces, ¿se me va a circuncidar o no? Después hablamos de la circuncisión. Lo que le puedo decir ya mediante el texto es que usted no tiene que circuncidarse para ser salvo. Eso no existe. Si a usted le predican eso, salga corriendo porque eso está mal. Entonces, por esa discusión es que está pasando lo que está pasando aquí, en Hechos 15. Puede leerlo en su casa todo, es muy chévere. Pero vamos a leer el versículo 19. Hechos capítulo 15, verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y usted puede leer esto más adelante también en otra discusión que tienen y dice exactamente lo mismo. Enséñenle a la gente lo importante, que se aparten de fornicación, que no se arrodillen ante los ídolos y que se aparten de ahogado o de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que está allá, las leyes de la comida. Allá en Levítico 11 dice que usted no coma nada que tenga sangre, porque en la sangre está la vida. Y eso tiene una connotación espiritual grande. El Señor en la Escritura no puso nada porque sí. Todo tiene una explicación. Samuel, entonces, ¿qué puedo comer y qué no puedo comer? El pastor le hizo una predicación sobre eso. Puede volverla a escuchar. Y si no, vaya a leer Levítico 11, que ahí le explican. Pero ¿sabe qué pasa, mi hermano? Es que tenemos que leer. Tenemos que estudiar las Escrituras. Usted se queda con lo que nosotros le decimos acá todos los sábados, se va a quedar corto. Hay que estudiar. Porque el pueblo peca es porque le falta conocimiento. Pero es porque no estudian las Escrituras. O no estudiamos las Escrituras. Tenemos que leer para que no nos metan los dedos en la boca, para que nosotros mismos no seamos engañados y no vayamos a engañar a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que enseñarle a cualquier persona del pueblo del Señor? Esto que está aquí, que debe cumplir los 10 mandamientos, que debe apartarse de las comidas que al Señor no le agradan y que debe guardar las fiestas del Señor. Punto. Si usted hace eso, está amando a Yeshua, como dice la Escritura, porque está guardando los 10 mandamientos. No en vano está esto así. Ahorita va a estar allá en el televisor mejor. Yo aquí lo hago así como salga, pero ya yo lo organizo y ustedes le pueden tomar foto al televisor. ¿Listo? Gracias, Joel. Entonces, mandamientos, ¿para quién son estos? Entonces, ¿estos no son para todo Israel? Ah, bueno, eso es lo que vamos a descubrir ahorita. Ya vamos para allá. Ojo a esto. Entonces, aunque todos son para el pueblo de Israel, todos los mandamientos, hay cosas específicas en cada uno. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Lo más importante es que esto es para todos. O sea, usted que está ahí sentado y usted que me está escuchando por internet, tiene que hacer esto. Sí o sí. Pues si usted quiere amar al Señor. Si no, entonces ¿para qué? Pero si usted no ama al Señor, la ira de Dios está sobre usted. ¿Sabía eso? Juan capítulo 3. Para el que está escuchando en internet y no sabe. Versículo 16. En adelante. Esto salió, ahora lo recuerdo, salió de una discusión de un amigo mío que vive en Argentina y salió por Facebook y fue chévere, nos edificamos mucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La pregunta que él hizo fue, ¿Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado? Escribió él. Y han sacado un montón de cosas. Entonces, esto es algo que mucha gente de verdad piensa y es triste. La gente cree que el Señor, pues esa es una frase de Gandhi, ¿no? También lo vimos aquí en una predicación hace mucho tiempo. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una frase de Gandhi. Eso no está en la Biblia. Entonces, mucha gente decía, sí, Dios ama al pecador porque yo era un pecador y Él me amó. Entonces, Dios sí ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Si usted todavía piensa eso, déjeme aclararle eso con la escritura. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces sí, Dios amó al mundo, Dios amó al pecador. ¿Y qué hizo? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios amó tanto al mundo y al pecador que le entregó su amor, su Hijo. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que sí, el Señor amó tanto al pecador que envió su amor, que es su Hijo. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim, o de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Entonces, ¿dónde está el pasaje que dice que la ira de Dios está sobre él? Pensé que era ahí. Sí, sí, es que no lo tenía aquí en rojito, entonces pensé que no estaba ahí. Ahora lea el versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Lo está leyendo, ¿verdad? Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. ¿Por qué la ira de Elohim está sobre él? Porque rechazó su amor. ¿Entiende eso? Dios amó tanto al mundo que envió su amor. Y el que rechaza ese amor, pues el Señor no lo va a querer. Va a caer todo el peso de su ira sobre él. Entonces entienda algo, Dios amó al pecador, claro que sí, lo amó. Ahí dice, de tal manera amó, por allá han pasado. Y por eso envió a su Hijo, ese amor. Si usted toma ese amor y lo recibe, el Padre lo va a amar porque es el amor del Padre. Pero si usted lo rehúsa, entonces la ira cae sobre usted porque usted rechazó el amor que Dios le entregó. Siempre ha estado ahí, no sé por qué no lo hemos visto. Siempre ha estado ahí. Entonces la gente va por la calle gritando, Yeshua, bueno, Jesús te ama, Jesús te ama. Eso es una mentira. Perdóneme, Jesús no ama a quien no le ama. Eso dicen las Escrituras. Correcto. Así dice, yo amo a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Eso dijo Yeshua. Y Yeshua es la palabra del Padre que se hizo carne. Punto. Entonces ese cuento que Jesús te ama es una mentira. Yo sé que es algo bonito y es bueno. Hay mucha gente que le ha funcionado, que está por la calle y dice, no te preocupes, Jesús te ama, y la gente llora y puede servir, pero le están diciendo una mentira. Ay, pero funciona. Ese es el problema. Que porque funciona usted cree que está bien. Pero ¿se acuerda de Juan capítulo 10? El que no entra por la puerta de las ovejas, que Yeshua es ladrón y salteador. Si usted le está diciendo mentiras a la gente de entrada, tarde o temprano esa persona va a estar mal. Porque se metió por donde no era. ¿Entiende la responsabilidad que usted tiene como hijo del Señor de aprender esto bien para enseñarlo bien? Porque no es por salir del paso. Entonces, sí, señora, dime. Sí, claro. El malo no habitará junto a ti. O sea, el que hace maldad es el malo, no habitará junto a ti. Los insensatos, dice el 5, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, aborrecerás. Entonces, él no ama al pecador. Él no ama al pecador. Él amó al pecador y entregó su amor en su Hijo. Salmos 5 del 4 al 6. ¿Entiende eso? Anótelo, no se le va a olvidar. Dios amó al pecador, lo amó en pasado y entregó a su Hijo. Y mire cómo es de bonita la palabra, porque dice, habla de un pasado, pero después habla de un presente perfecto, o sea, como un presente continuo, perdón. Dice, Dios amó, pero entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, para que el que siga creyendo en Él, aún hoy, porque ese fue el amor que el Señor entregó. Ahí está demostrado que Él sí amó al pecador, pero no lo ama hoy en día. El Señor ama a los que lo aman. Y se pueden revolcar lo que quieran. Contra la Biblia no podemos hacer absolutamente nada. Nada.
Miren, mi trabajo es un trabajo como el de cualquiera de ustedes, que es secular. O sea, no trabajo con gente que siga al Señor. Y cuando yo tengo la oportunidad de hablarles, a veces les molesta y les duele la llaga porque, pero ¿de dónde sacaste eso? No, es que, pero eso no está ahí, mira. Y entonces, como que incomoda porque les molesta pero ¿yo qué puedo hacer si es la verdad? Pero a veces, muchas veces el Señor obra en eso. Yo espero que para la fiesta de Sukkot tenga aquí a la gente con la que yo trabajo. De hecho, los invité y dijeron que iban a venir. Pues en la fiesta de Sukkot les presento a mis trabajos con los que yo trabajo. Mire, esta es la gente con la que yo trabajo, porque ya quieren venir, porque se ha podido hacer algo ahí. Siempre va a chocar, pero ¿qué nos importa? Hay que hacerlo. El que es del pueblo y el que es de la manada va a escuchar y va a venir. Y el que no simplemente se va a ir. Y aunque suene feo, usted hizo su trabajo. Usted habló. Pero la palabra dice que el que es del pueblo escucha y viene, y el que no, pues se va. Hay que tener misericordia. Acuérdese de la predicación de la pastora hace 8 días. Claro, tenga misericordia. Si el Señor la tuvo con nosotros, ¿cómo la vamos a tener con los hermanos? Pero entienda que no todo el mundo es hermano. No todo el mundo es hermano. Correcto. Lo que es condicional es el amor de Dios, Ujú. que no ama al pecador, pero la misericordia de Dios sí es para todos. Claro, pero entonces ahí va. La misericordia del Señor está en que su amor es continuo, porque ahí está su Hijo, para el que quiera. Esa es la misericordia del Señor, que ahí está su Hijo, Él ya lo dio. Pero si no quiere, no hay absolutamente nada que hacer. Y de eso hablan los 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos hablan del Señor, de nuestra relación con Él. Por eso usted se viene y se reúne en Shabbat. Entonces piense igual que la señora, ¿no? De los mandamientos que estoy incumpliendo. Es que todavía a veces me como un poquito de tocineta. Bueno. O un choricito. Mire, esto a veces es harto, para el que apenas está empezando es fastidioso, es ir a la tienda y, uy, espere, cerdo. Se lo digo yo por experiencia. Y yo, uy, no se imaginan lo que sufrí ahorita de viaje. No tienen idea. Allá todo es cochino. No, y ahora no tiene algo que sea res. Mejor dicho, deme pollo, ¿sí? Todo era pollo, para evitar. Pero no lo hacía con, al contrario, yo decía, no. Y entonces me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no comes esto? Porque tienes que probar esto. Esto es típico aquí, hay que probarlo. ¿Qué tiene eso? No, cochinita, no sé qué. ¿Me traes pollo, por favor? Y entonces preguntan, ¿por qué no comes esto? Y entonces ahí es donde usted entra. Por esto y esto y esto. Usted habla, hermano, porque se trata de esto, de los mandamientos y de amar al Señor, hasta en lo más mínimo. Entonces, vamos a ir avanzando porque si no, no vamos. Entonces, estatutos. Los estatutos, sí, no estamos apenas. Los estatutos, ojo a esto. Los estatutos son unos mandamientos, ojo aquí. Los estatutos son unos mandamientos, pero son específicos. Esto es general para todos. Estos también son para todos, pero son más específicos. ¿Se acuerda del agua a los tobillos? Aquí y aquí. Entonces, agua a los tobillos. Para todos. Agua a las rodillas o a la cintura. Ya vamos más allá, Señor. Los mandamientos de la Constitución, ahí tenemos todas las normas y decretos y todo eso. Y los estatutos es para unos tipos de funcionarios especiales. Entonces ahí está el estatuto del policía, el estatuto del procurador, el estatuto para cada cargo, para cada funcionario. Entonces ahí tienen las normas especiales para cada persona, para cada tipo de... Sí, señor, mandatos específicos. Mandatos específicos. Ojo que ahora voy a hablar de otra cosa también. Mire, casi siempre voy a hablar de los estatutos, pero me voy a adelantar un poquito. Lo que siempre están tergiversando y hablando mal es de los decretos. Siempre los agarran y hacen con eso lo que quieren. Y entonces por eso es que dicen, es que la ley es imposible, porque toman estos decretos y los vuelven nada. Ahorita de pronto lo doy un ejemplo si alcanzamos. No, de hecho se lo voy a dar porque necesito que a usted le quede claro eso. Entonces, en los mandamientos específicos, estatutos, perdón, son mandamientos específicos. O sea, cosas muy puntuales para para las personas que tengan un grado más, digamos, en el Señor. ¿Por qué digo esto?
Por lo que le estoy diciendo, una persona que lleva 10 días en la congregación, usted no le puede exigir que haga un estatuto o que lo siga. Además, de hecho, usted no debe exigir nada, nunca nada de esto. Esto es todo amor al Señor. Pero usted no debe esperar que la persona, porque esto requiere, un estatuto requiere un nivel más elevado de conocimiento, de fe y de amor al Señor, que fue lo que hablamos al principio. ¿Ya? Entonces, Luchito, ¿puedes hacerme un favor? ¿Me prestas uno de tus tzitzit? ¿Alguien más tiene tzitzit de aquí? Ya le muestro. Esto es un tzitzit. Yo, si me haces un favor, puedes buscar un tzitzit en internet. Gracias, Luchito. Entonces, ahorita le voy a hablar de esto. Estamos hablando de los mandamientos específicos. Por ejemplo, por ponerle solo un ejemplo, la Escritura habla sobre la barba en los varones. ¿Sabía usted eso? ¿Qué dice de la barba? Alguien dígame. Que no se debe rasurar, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia eso? No, sí, la Biblia sí dice eso. Ah, ¿sí ve que yo los pongo a dudar tan fácil? Sí dice eso. Lea conmigo, por favor. Lea conmigo. Levítico capítulo 19. No, sí, la Biblia dice eso. Levítico capítulo 19. Mire, yo he escuchado cosas tan absurdas de todo esto que vamos a ver hoy. Hay mandamientos que son específicos, que es lo que estamos viendo acá, los estatutos. Entonces, Levítico capítulo 19, vamos a leer el versículo 19. ¿Por qué le voy a hablar de esto? Para que usted vea que yo no me lo estoy inventando, que esto es un estatuto. Versículo 19. Mis estatutos guardarás, ¿entendió? Siga leyendo. Mis estatutos guardarás. Ah, bueno. Vamos a leer un momentico el capítulo 19, el título. Dice, leyes de santidad y justicia. ¿Usted cree que la santidad es solamente para un grupo de personas? La santidad es para todo el pueblo. ¿Sí? Pero entonces, eso está en otro escalón. ¿Se da cuenta que lo de arriba es como la primaria? Pero ya aquí le está hablando de santidad. O sea, como de algo más elevado. Versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Se acuerdan que cuando leímos en el Evangelio, cuando estaba Yeshua hablando del ayuno, estaba diciendo que no se podía poner vino nuevo en odres viejos y que no se podía poner algo viejo encima de un vestido nuevo porque no sé qué? Que no quiero parafrasearlo mal. Pero mire que aquí, él no está tomando nada ahí. Si usted va al Antiguo Testamento, que es lo que estamos haciendo hoy acá, ¿sí? O a la Torá, ahí dice la Escritura que no mezclen una cosa con la otra. Después podemos hablar de eso. Tiene una razón específica. Es que hay harto que aprender, mi hermano. Bueno. Entonces el versículo 19 está hablando, mis estatutos guardarás, y empieza a decir. Por eso esto de la barba está metido dentro de los estatutos. Y no dentro de los decretos ni los mandamientos, porque acá dice que es un estatuto. Versículo 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Lo ven? Levítico 19, versículo 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Hasta ahí. Si usted lee hasta ahí, entonces es claro. Dice, no dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Cómo así? Mira, hay gente que se justifica. Es que la punta de la barba realmente no es la punta, sino es el principio. O sea, no se corte toda la barba. Sí, exacto, es de aquí de la punta esta de arriba. Porque quieren justificar de alguna manera que no les gusta la barba larga o que no quieren barba. Lo he escuchado, por eso es que lo estoy diciendo. Pero les faltó leer el siguiente versículo. Versículo 28. Y no haré, mire la partícula y en el español, ¿dónde están los profesores de español? Une, ¿cierto? Son profesores de español, no le estoy preguntando a cualquier persona. Y es une una cosa con la otra. Entonces, otra vez, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová.
Sí, pero ¿por qué se centran en los tatuajes y en la barba? ¿No entienden el punto importante? Dice, y no haré rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Entonces, ya voy. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque se da cuenta que uno se va solamente a lo que le interesa y pierde el foco de lo importante. Entonces, sí, no se puede cortar la barba y no se puede hacer tatuajes. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Ahí dice, por un muerto. Por un muerto. Tan raro. Mire, lea ahí mismo en el versículo 37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra yo Jehová. O sea, estamos hablando que sí es un estatuto. O sea, eso es un estatuto. Ni se corte la barba ni se haga tatuajes porque es un estatuto. Pero entonces, ¿por qué yo no tengo la barba larga? Bueno, aunque me la estoy dejando crecer, pero ¿por qué no la tengo larga? Sí, pues entonces Luchito es el único que está aquí top porque el resto estamos pecando. Ojo a esto. Sí, las mujeres también, no quiero hablar de eso. Ojo a esto. Estamos leyendo, ¿por qué estoy tan específico en lo que quiero leer? Estamos hablando de estatutos y que son santidad. ¿Se acuerdan que leímos al principio que eran leyes de santidad? O sea, algo más elevado. Levítico capítulo 21, ahí en el siguiente capítulo. Dice, versículo 1, ¿santidad de qué? De los sacerdotes. Mire versículo 1. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. ¿De qué estaba hablando? Pero de hacer eso, ¿por qué? Por un muerto. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Entiende por qué es importante conocer el contexto y lo que está sucediendo? Que en esa época, cada vez que alguien moría, la gente por luto se cortaba la barba. O sea, hacía algún tipo de... Yo no le puedo decir a usted que era un tatuaje, porque ahí no dice un rasguño. ¿Usted sabe cómo eran las culturas de antes? Correcto. Así, con un cuchillo se rasgaban así y se sajaban las... Y todavía hay culturas indígenas que hacen eso. Muy bien, gracias, Pastora María. Para recordar al muerto. ¡Claro! Entonces, yo no le puedo decir a usted, perdóneme, yo no le puedo decir a usted que eso es un tatuaje, porque un tatuaje es con tinta y es diferente. O sea, ¿que me puedo hacer tatuajes? No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es que yo no le puedo asegurar a usted algo así. Si usted se tatuó en su vida pasada, ya lo hizo, ¿ya qué puede hacer? Pues ya no lo haga más, evite. Aunque ahí no dice que es tatuaje, pues hombre, mejor no lo haga, ¿para qué? ¿Sí me hago entender? Pero ahí no dice que es un tatuaje, dice un rasguño o una rasgadura, pero es porque en esa época pasaba. Ay, Samuel, eso está muy raro, usted se lo está inventando. Lea conmigo, Deuteronomio capítulo 14. Versículo 1. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1. Hijos sois de Jehová vuestro Elohim. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Lo que está diciendo la pastora María de sajarse. Es eso, ¿no, pastora? Sajarse es cortarse con un... Eso lo hacen todavía las culturas indígenas. Para recordar. Es una señal de luto. ¿Se da cuenta de lo que dice la Torá? Porque eso era paganismo. Acuérdese que el pueblo de Israel venía de Egipto. Ellos traían todo eso. Yo también lo hablé en la predicación que hice la última vez. Entonces entienda. Entonces, Samuel, ¿entonces me dejo crecer la barba o no me dejo crecer la barba? Mire, mi hermano, estatuto. Ahí dice, santidad de los sacerdotes. ¿Entiende que es un mandato para todos? Pero es específico. Entonces, sí, la mujer pues no puede tener barba, obviamente, pero no se preocupe, que para usted también hay estatutos. Correcto. Hay para mujeres, hombres y para niños, para sacerdotes. Para todo el mundo hay estatutos. Usted se salvó de la barba, pero tiene otros por ahí.
Para la viuda, para el huérfano, para todo hay. ¿Qué es lo que quiero que le quede claro hoy? Que los mandamientos son para todo el pueblo, los estatutos también, los decretos también, pero son específicos para cada tipo de persona en cada nivel que esté en su relación con el Señor. Correcto. ¿Entiende por qué solamente hoy Luchito y yo usamos esto? Bueno, y el pastor que se le quedaron hoy, y la hermana Lenita se le quedaron hoy, Angelita se le quedaron hoy. ¿El hermana Lenita sí los tienes? Préstame uno, por favor. ¿Te lo puedes quitar fácil? La hermana Elenita tiene tzitzit. Ah, bueno, ya vamos a hablar de eso. Ojo, la predicación de hoy no es hablar del tzitzit. Entiéndame esto. Lo que pasa es que quiero hablarle de todo conjunto para que usted me entienda el punto. Gracias. Señor. Bueno, ya vamos a hablar de eso también. Ya vamos a hablar de eso. Ya, volvamos aquí. Volvamos aquí. Deuteronomio capítulo 14, otra vez donde estamos. Leamos juntos, hermanos, por favor. Deuteronomio capítulo 14, verso 1 otra vez, lo acabamos de leer. Pero voy a leer el 1 y el 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muertos. Ya eso quedó claro, ¿verdad? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Elohim. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está la explicación del por qué usted no debería hacer eso. Y de por qué ellos no deberían hacer eso. Ojo que yo leí hace un rato, en Deuteronomio 6, leímos que decía que guardáramos los decretos, los mandamientos y los estatutos para que nos fuera bien en la tierra que fluye leche y miel. Entonces alguien podría decirme, si ve Samuel, eso es específico para el pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Yo le puedo decir, bueno, pero ahora usted es parte del pueblo de Israel que va hacia su tierra prometida, que es el cielo. Para usted también es. ¿Es claro? Bueno, entonces, para que usted le quede un poquito, mejor dicho, así súper afianzado, que esto era una señal de luto, la Biblia también muestra ejemplos sobre esos. Lea conmigo, por favor, solo uno, Job capítulo 1, verso 20. Y seguimos. Job capítulo 1, versículo 20. Si es ahí, espérenme. Sí, leamos desde el versículo 18. Job capítulo 1, verso 18. ¿Lo tienen? Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Se da cuenta que lo hacían por luto? Se rasgó el manto y se rasuró la cabeza. Seguro no tenía barba Job. Entonces se quitó el pelo. Era lampiño. Sí, también. Todo era señal de luto. Entonces, ¿entienden lo que estaba diciendo la Torá? Como, hey, no hagan eso por causa, o sea, no hagan eso cuando alguien muera, o sea, dejen esa costumbre. No me agrada, porque ustedes son un pueblo diferente. Entonces, no hagan eso. Eso en cuanto a la barba. Es el único que le puedo sacar ahorita porque si no nos alargamos. Si hubiese podido traer uno para la viuda, para las mujeres, pero entonces es su tarea, querido hermano, ir a investigar y consultar en las escrituras, así como hice yo para esto. Fui, leí Levítico. Ah, vea. Claro, ¿qué le corresponde a usted? ¿Dónde está Milena? Milena siempre me hace la misma pregunta. Sammy, la escritura dice que la mujer es inmunda cuando tiene su periodo menstrual. ¿Ahí qué? Y yo, ¿qué te digo siempre, Mile? Le digo, vaya y lea. Ah, bueno. Y que tiene que separarse del varón. Entonces hay 1.000.000 de interpretaciones. Ay, pero es que antes no habían este tipo de cosas para que la mujer ya asegura. Usted puede tener la interpretación que quiera, mi hermano. Hay que ir a la escritura a ver qué quiere decir y por qué. Y si todavía es así o no. Estatutos. Estatutos. ¿Entiende? Entonces hay que leer, mi hermano. Es que hay que estudiar. Esto no es de un ratito ahí en el culto. Esto hay que estudiarlo. De verdad es algo importante. ¿Por qué? Porque es el nivel de fe que usted tiene. Es el nivel de amor al Señor que usted tiene. Usted puede pasarse aquí toda la vida y no está mal, el Señor lo va a amar.
Pero ¿por qué no estar aquí para que el Señor lo ame más? ¿Y por qué no llegar hasta aquí para que el Señor lo ame aún el triple? Porque el agua ya no lo tiene en el tobillo, sino hasta por aquí, en los hombros. Entonces depende de usted, a dónde quiere ir. Pero si está aquí, vamos bien. ¿Me hago entender? Es que todos deberíamos estar aquí, absolutamente todos. Y la tarea es ver hasta dónde llega. Lo puse así porque era de arriba, pero hubiese puesto como abajo para arriba. Entonces, claro, los mandamientos, los estatutos, mandamientos específicos. Sí, es que acá puse mandamientos específicos, los estatutos. Entonces,